Quería empezar pues, agradeciendo al Comité Científico y Organizador del Congreso el que tuviera el atrevimiento de invitarme a dar esta conferencia. Yo pienso que es un elemento fundamental la ética y tengo que decirles ya de entrada que la conferencia no va a ser fácil. Voy a hacer una mirada bastante crítica de lo que hacemos. Las miradas críticas son siempre generalizan y entonces pues siempre son en parte injustas, ¿no? Pero aún así a mí me parece que en los tiempos que pasamos tenemos que estar muy atentos a qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Yendo directamente a la cuestión, del título que me han propuesto en este congreso, quiero empezar un poco hablando de práctica clínica, en concreto de praxis. Esto es importante. ¿Por qué? Porque, miren, la praxis es una de las cosas que definen las profesiones, ¿no? El concepto de profesión es un concepto muy complejo, no tengo tiempo de desgranarlo aquí, es un concepto que en buena medida se ha banalizado, pero insisto en que vinculado a él está el concepto de praxis, y aquí viene el concepto de práctica clínica. Praxis, en lo que es la tradición antigua, en concreto en la tradición griega y sobre todo en Aristóteles, que es un filósofo muy importante en este campo, ¿no? Praxis es opuesto a poiesis. Práctica es toda aquella actividad que no se realiza para obtener un resultado distinto de ella misma, sino que tiene incluida en ella el bien interno que le da sentido. Mientras que la poiesis la identificamos con producción. Poiesis es un término bien conocido en medicina, hematopoiesis, producción de las células sanguíneas, poiesis es producción, y en la poiesis la actividad está centrada en la obtención de un resultado distinto, de un producto que la justifica. Bueno, pues miren, la actividad clínica es práctica clínica y por lo tanto es praxis. Es decir, está llamada a realizar el bien interno que da sentido a esa actividad, ¿no? Y no es poiesis. Es decir, no está centrada en obtener un resultado distinto que el de la actividad misma, que el de la práctica clínica. Cuando la práctica clínica se orienta a conseguir resultados distintos, que es el de cuidar de la salud de los pacientes en el sentido general, se produce corrupción. Corrupción no en el sentido peyorativo del término, sino en el sentido auténtico. No estamos haciendo quizás lo que debemos. Bueno, luego volveré sobre el concepto de praxis, para que vean lo importante que es. Pero en la definición de lo que es una profesión, además del concepto de praxis, entran otros elementos que son bien conocidos. Una profesión requiere un conjunto de conocimientos y habilidades. Además, a diferencia de otro tipo de ocupaciones, como pueden ser los oficios, desarrollan un tipo de actitudes muy específico, que es lo que llamamos etos profesional, que se caracterizan por una autorregulación moral interna muy potente, ¿no? Y que además, al estar gestionando valores de alta relevancia social, como son, por ejemplo, la salud, ¿no? Firman, estas personas, estos profesionales, firman con la sociedad un contrato y la sociedad les otorga una serie de privilegios, como son el de la autoorganización. Los profesionales pueden autoorganizarse, pueden autorregularse desde el punto de vista científico-técnico y tienen una característica que en general no es sabido, pero en la tradición más antigua se les concede incluso la impunidad jurídica. Es decir, forman un cuerpo segregado, especial, separado, ¿no? Este es el concepto tradicional de profesión. Ya saben que en la historia en realidad solo hay 3 profesiones, que son las que tienen ahí. Son 3 profesiones, inicialmente era el médico, el gobernante y el sacerdote y sus desarrollos posteriores en la diversificación. Pero realmente en la historia solo hay 3 profesiones que se ajusten a este modelo. Bueno, por lo tanto, práctica clínica, estamos hablando de algo que hacen profesionales. Vamos a ver ahora, en el título me decían, cómo introducir en las prácticas profesionales los principios de la ética. Bueno, les diré que realmente la ética existe porque si estamos hablando ya de profesiones, esto significa que ya existe un etos profesional. Por lo tanto, en realidad no se trata de introducir algo nuevo, porque ya existe, sino de ver si podemos mirar hacia el futuro para introducir elementos nuevos, ¿no? Por eso les pongo esta moneda con la cara de Jano. Hay 2 miradas posibles, una que yo identificaré como una mirada que mira más hacia atrás,
hacia lo que es la tradición antigua y otra mirada que mira más hacia adelante, hacia lo que es la tradición moderna de lo que debería ser esto de la ética, ¿no? Bueno, pues analizando los diferentes componentes que caracterizan a una profesión, pues podemos encontrar primero en el modelo antiguo cuál es el bien interno que da sentido a la praxis. Y el bien interno que da sentido a la praxis es buscar el mayor beneficio del enfermo, tal y como el profesional lo entiende, independientemente de la opinión del paciente y de los recursos necesarios para lograrlo. Este es el modelo antiguo bajo el cual el bien interno, los profesionales sanitarios han entendido su actividad. Estamos aquí para esto. Resumido, estamos aquí para salvar vidas. Esto todavía lo decimos en los hospitales, en los centros sanitarios, ¿no? Bueno, les diré que esa es la mirada antigua. El profesionalismo o la reflexión ética sobre los nuevos modelos profesionales dicen que el bien interno que da sentido a lo que hacemos no es ese, sino es este. Desarrollar la mayor capacidad en salud de la gente, teniendo en cuenta la evidencia científica, la opinión y preferencias de la persona y la gestión equitativa y eficiente de los recursos desde la óptica del bien común. Bueno, esto lo podemos resumir de alguna manera o concretar en lo que llamamos los 4 fines de la medicina. Los 4 fines de la medicina es un documento que hizo el Hastings Center, uno de los centros de bioética más importantes del mundo y que está traducido en España, ¿no? Y en este proyecto se intentaron identificar realmente cuál es el bien interno, los nuevos fines de la medicina, lo que dan sentido a lo que hacemos. Y el resultado fue este. Dijeron, la medicina, cuando hablo medicina hablo en general, por supuesto, estoy hablando de las profesiones sanitarias, ¿no? Están para esto. Están para prevenir enfermedades, para promover y conservar la salud, están para aliviar el dolor y el sufrimiento, estamos para atender y curar a los enfermos curables y para cuidar a los incurables, gracias, y para evitar la muerte prematura y buscar una muerte tranquila. Estamos para estas 4 cosas, la medicina, no simplemente para salvar vidas a toda costa. Con respecto al saber, que también nos define como profesión, ese saber científico-técnico, miren, el modelo antiguo basaba la adquisición del saber en la instrucción pasiva, la autoridad, la defensa de la libertad clínica y la experiencia. Unas palabras sobre la libertad clínica. La libertad clínica es un concepto que a veces a los profesionales, sobre todo a los médicos, les encanta manejar. Yo prescribo lo que quiero, lo que me da la gana. A mí me va bien, me parece que lo que me dijo el representante del laboratorio farmacéutico. Este es el concepto de libertad clínica que muchas veces hemos manejado. Bueno, hay un artículo absolutamente demoledor en el British Medical Journal en el año 83 sobre la libertad clínica, escrito por un cardiólogo, Hampton, ¿no?, que decía cosas como esta, ¿no? Ese concepto de libertad clínica que parece muy progresista, como muy avanzado, más bien lo que nos hace es entroncarnos con modelos de prácticas profesionales bastante antiguas. Parece más bien que nuestra adquisición del saber tiene que estar basado en el aprendizaje crítico, en la mejor evidencia disponible y en la experiencia. Sí, la experiencia es importante, claro. Con respecto al ethos, es decir, a cómo articulamos los sistemas normativos que dan sentido a lo que hacemos, miren, hay una diferencia bastante antigua en los modelos antiguos y en el que estamos intentando introducir ahora. Es decir, para la perspectiva clásica, el ethos de los profesionales sanitarios se corresponde con lo que llamamos la deontología tradicional, que tiene mucho de moral privada, porque a fin de cuentas quien define los contenidos de valor, los principios, son los propios profesionales para sí mismos. A veces incluso con una cierta fundamentación religiosa, sobre todo en los modelos más antiguos, ¿no? Pero en cualquier caso, fíjense que en la perspectiva tradicional no hay nada de ética pública. ¿Quiénes son los pacientes para decirnos a nosotros qué es lo bueno? Y por supuesto hay impunidad jurídica. Claro, un modelo nuevo intenta integrar más perspectivas. Obviamente tiene que haber deontología, tiene que haber autorregulación moral de los profesionales, pero la perspectiva de la ética pública, los valores importantes para la gente, los derechos humanos, que son la esencia de la bioética, tienen que estar. Y, por supuesto, olvídense de la impunidad jurídica de antaño.
los sistemas democráticos regulan jurídicamente y por lo tanto condicionan nuestra conducta. Y por lo tanto tenemos que aprender a introyectar variables que provienen de nuestros códigos profesionales de regulación, de ontología, que provienen de la reflexión sobre los principios éticos básicos mediados públicamente, que esto es lo que hace la bioética, y de las exigencias de esos valores codificados jurídicamente. Yo a veces me encuentro en mis clases profesionales que les cuesta mucho entender por qué tienen que aceptar una determinada ley. No vean para aceptar o entender la Ley 41/2002 de autonomía de los pacientes lo que nos ha costado que entendamos, la que regula principios fundamentales, ¿no? Bueno, fíjense que ese espacio de la bioética, hay una tradición que está desde el principio en la bioética, que es la que regula ese espacio mediante principios, ¿no? Que los conocen ustedes seguramente, ¿no? Estos 4 principios, ¿no? Nosotros allí en Andalucía, en una experiencia que hemos hecho de creación de una estrategia de biótica, una de las cosas que hemos intentado hacer es identificar los valores que están asignados a esos principios para definir cuáles son los valores del sistema de salud público. Es decir, un sistema de salud orientado públicamente, ¿qué valores debe proteger? Pues nos han salido todos estos. Y a mí me parece que son, de alguna manera, en el fondo, los valores que responden a un ethos profesional moderno, ¿no? Valores muy importantes, y ya les voy avanzando, valores que hoy considero amenazados de manera muy seria por muchos elementos. Bueno, y ya termino. Una característica de los modelos tradicionales es que piensan que el contrato social no tiene cláusulas, es decir, que la ciudadanía está entregada. La ciudadanía se nos entrega. No hay cláusulas. Y por lo tanto esto nos permite una autoorganización completa. Los modelos modernos nos dicen que el contrato social que los ciudadanos firman con nosotros, profesionales, tiene cláusulas. Tiene cláusulas. Y no podemos hacer autoorganización limitada. O sea, tenemos que hacer autoorganización limitada, ¿no? Claro, ahora sabemos que un médico de familia diga que derivar a una paciente para ser valorado por una interrupción voluntaria del embarazo, que un médico que diga que no puede hacer eso por motivos de conciencia es un exceso. Es un exceso. El contrato social impone determinados límites a lo que hacemos. Bueno, en el título ustedes me decían también para llevar a cabo. O sea, ¿cómo introducir para llevar a cabo una práctica? O sea, deduzco que hay dificultades con esto. O sea, deduzco que bueno, esto de introducir los principios de la ética, esto de introducir las cosas, no es tan sencillo. Claro, hay dificultades. Vamos a analizar algunas dificultades que yo considero importantes. Miren, tenemos un problema de entorno, Tenemos un problema de entorno. Estamos en un momento histórico en el cual hay una ofensiva clarísima, de una determinada construcción moral que proviene de la tradición neoliberal. Vivimos ese entorno, Y esa configuración nos dice que la economía neoliberal, es el único metarrelato que da sentido a la historia y al mundo. Y es la única fuente normativa, como ley natural. Las leyes de la economía son leyes naturales, no puede haber alternativas. Esto es lo que se nos dice. Y esto configura toda una manera de entender, por ejemplo, la historia ha llegado a su fin. Tesis, antítesis, síntesis hegeliana, ¿no? Tesis, capitalismo, antítesis, comunismo, síntesis, no era un intermedio, es el capitalismo neoliberal de siempre. Esto es en lo que estamos. Estamos asistiendo a una destrucción de la política, a una desnaturalización de la democracia, reducida a sus mecanismos formales, estrictamente formales, votas para 4 años y ya no puedes hacer nada más. Estamos consolidando las élites extractivas. No les voy a explicar lo que son las élites extractivas. Hagamos como en el cuestionario de antes. Luego van a casa y lo meten en internet y averiguan lo que son las élites extractivas. Restricción de derechos, libertades y sistemas de protección social. Los estamos destruyendo, Los estamos destruyendo. Desinformación y manipulación como forma de control. Yo he dejado de ver televisión española. Defensa de la familia patriarcal como fuente de cohesión social. Esto es tremendo,
terrible. Estamos eliminando en España, en Europa, la movilidad social. La escalera social cada vez está más destruida. El que nace pobre vivirá pobre para siempre. Esto es lo que estamos haciendo. Este es el entorno en el cual nosotros nos tenemos que plantear la introducción de la ética en nuestras prácticas profesionales. Legitimación de la desigualdad. ¿Qué les voy a contar? Segunda dificultad. Este entorno, que como han visto es un entorno económico, político, claro, nos influye en los sistemas de salud. Mi percepción es que estamos pasando de la práctica clínica a la clínica poética, centrada en el producto. Centramos en el producto. Con eso no quiero decir que en la medicina no podamos medir cosas, que no haya productos medibles, ¿no? Pero al final parece que solo hay un producto, luego verán cuál. Bueno, lo tienen ahí. La salud básicamente como negocio, no tanto como derecho. Esto lo estamos cuestionando hoy en día, ¿eh? Estamos cuestionando. La atención sanitaria como empresa lucrativa. Pero si hacemos de las empresas de la atención sanitaria empresas lucrativas, estamos destruyendo el concepto de praxis, ¿eh? Porque un hospital no está para ganar dinero. Un hospital está para curar enfermos en entornos solventes, pero no para ganar dinero. ¿Qué les voy a decir de la tradición de la puerta giratoria? La gente se lleva de contrabando muchas cosas, ¿eh? Y luego, ojo con las incentivaciones, porque determinados modelos de incentivaciones a profesionales nos corrompen en el sentido auténtico del término, nos distraen de cuál es nuestro lugar, ¿eh? O sea, repensemos los modelos de incentivación. Tenemos un gran disruptor, son las empresas farmacéuticas, ¿eh? Bien, las empresas farmacéuticas hacen muchas cosas buenas, de acuerdo, pero muchas otras que no son tan buenas, ¿eh? Crean enfermedades nuevas y sus tratamientos, convierten factores de riesgo en enfermedades tratables. Estamos del colesterol hasta los pelos, con perdón, ¿eh? Controlan la información y la formación de los profesionales, ¿eh? Financian la investigación y nos generan sesgos tremendos en la evidencia, porque luego no todo se publica. Subvencionan asociaciones de profesionales y en esto tenemos un serio problema, ¿eh? Deberíamos recapacitar. Pero fíjense, eso ya forma parte de la tradición y muchas asociaciones de profesionales han hecho revisión. Me preocupan muchísimo las asociaciones de pacientes. Y aquí debo decir que hay una gran culpa de las administraciones, ¿eh? Porque las administraciones les han negado el pan y el agua a muchas asociaciones de pacientes que al final lo único que han podido hacer es echarse en manos de la industria. Y aquí hay culpabilidad compartida, ¿eh? Y ojo porque generan corrientes de opinión favorables a sus intereses, ¿eh? Favorables a sus intereses. Con todos mis respetos. Pero no sé muy bien, aparte de ayudarnos a los profesionales, qué va a sacar el laboratorio patrocinador principal o los patrocinadores secundarios. Aunque yo he visto que alguno de los secundarios en alguna mesa pues ya tenía un protagonismo especial. Pero con esto tenemos que tener cuidado. Con esto no niego la colaboración con la industria farmacéutica. Yo tengo proyectos con industria farmacéutica. Pero tenemos que andar con cuidado con esto. Tercer elemento que a mí me parece clave, el desprecio de la evidencia que existe y de la que falta. Por ejemplo, miren, muchas de las innovaciones diagnósticas y terapéuticas carecen de evidencia y, sin embargo, las incorporamos rápidamente. Pero las incorporamos los profesionales, las incorporan los gestores, las incorpora todo el mundo. En cambio, ignoramos que la prescripción por principio activo el uso de genéricos tiene una evidencia consistente. Y no hacemos apuestas, ni profesionales ni políticas para esto muchas veces. Miren, otro elemento clave. Hoy sabemos que la desigualdad es fuente de enfermedad. Lean a Wilkinson, por favor. Lean a Wilkinson. Cuanto más desigual es un país, más enfermo está. Ojo, la desigualdad en España viene incrementándose desde el 2005 y va a empeorar de manera radical. Por lo tanto, cada vez vamos a estar más enfermos. ¿Saben la paradoja de Wilkinson? Wilkinson dice, lo paradójico es que en las sociedades desiguales no es que estén más enfermos los más pobres, es que están más enfermos todos.
sea que, bueno, a ver, que esto no es que ya están los de los pobres que en contra de los ricos, no, que se infartan más los ricos en las sociedades más desiguales. Miren, financiación pública y equitativa de servicios de salud. Tenemos evidencias consistentes sobre esto. Acceso universal y fácil a servicios básicos de salud, también. Sistemas sanitarios basados en atención primaria, también. Bueno, esto lo dicen todos los políticos. Todos los políticos dicen, mi sistema es un sistema que la atención primaria. Luego, cuando vas a ver las cuentas, no casa lo que se dice con lo que se hace, o con lo que se presupuesta. En España esto ya ha sido denunciado por un montón de gente, ¿no? España, desde hace muchos años, esto no es un problema del gobierno de ahora, es un problema del gobierno de ahora, es un problema histórico. Hay infrafinanciación de la atención primaria. Bueno, sabemos que el copago y el repago no funcionan. Miren, la privatización de la gestión de servicios de salud no tiene evidencias consistentes. Eso de que los modelos privados funcionan mejor que los públicos, yo no digo ni que sea verdad ni que mentira, solo digo que me lo demuestren. Las diferencias entre modelos de gestión de servicios públicos también. Aquí también hay que decir a la gente que hace gestión pública que a veces ensayamos de todo pero evaluamos poco. Miren, en Andalucía hemos hecho casi de todo. Hemos hecho empresas públicas, áreas de gestión sanitaria, gestión clínica. Ahora estamos fusionando hospitales. Dicen economía de escala, que parece que es el único mantra que tenemos, ¿no? Y miren, les tengo que decir, pero esto ustedes lo saben, que tampoco hay evidencias definitivas sobre los modelos de gestión de crónicos como aproximación general. Podrá haber evidencias parciales en algunas áreas, pero no evidencias definitivas, ¿no? No, estas cosas las digo yo no porque sí, sino porque salen en muchos documentos. Hay un documento que todos deberíamos leer. Es ese documento de la OMS, el documento de la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud. Dice cosas tan bonitas como esta. La Comisión recomienda financiar el sistema sanitario mediante impuestos o un seguro universal obligatorio. Los datos de que se dispone parecen estar firmemente a favor de un sistema de salud financiado con fondos públicos. En particular, es fundamental reducir al mínimo el pago directo de los servicios de salud. Pues lo dice la OMS, Los resultados sanitarios de los sistemas de salud son mejores cuando se basan en la atención primaria de salud. O sea, la atención primaria debe ser el pilar real básico, en los cuales pivoten sobre la estructura de los sistemas de salud, ¿no? Por eso, miren, yo me he leído la estrategia de abordaje de crónicos y me he encontrado con una sorpresa, que muchas de las cosas ya estaban en la de primaria. Supongo que lo que pasa es que no hemos alcanzado los objetivos del marco estratégico para la mejora de la primaria, ¿no? Y por lo tanto los retomamos ahí, ¿no? Con un nuevo nombre. Pero ojo, no nos vayamos a equivocar. O cualquier estrategia de crónicos pivota sobre el fortalecimiento de las estructuras de atención primaria o no va a salir bien esto. No va a salir bien. Ya saben que hay críticos durísimos, muy queridos por mí, como Bárbara Starfield, sobre esto. Claro, los profesionales también tenemos lo nuestro, La capacidad de reproducción del modelo de paternalista, yo empecé a predicar sobre el consentimiento informado en el año 88. Ya llevo unos años de homilías. La capacidad de reproducción del modelo y de supervivencia se ha mostrado absolutamente increíble. Claro, son una pila de siglos, Es una pila de siglos. Pero desde luego más nos valdría repensarnos, La omnipotencia médica, luchar contra el imperativo tecnológico, esto de que hay un ecógrafo en la consulta, venga, vamos a hacer ecografías a todo el que entre por la puerta. Esto de que si lo tengo, lo hago, ¿no? Ha salido la última máquina, vamos a comprarla, ¿no? Una vez estuve en un congreso de radiología. Madre del alma. Sí, hablando de esto. Ahora, el corporativismo victimista también nos afecta, Y la creencia en que seguimos teniendo antiguos privilegios, más. Esto de ¿quién es usted para decirme a mí? No, yo soy el médico. Ojo con la industria farmacéutica, A veces generamos marcos de connivencia por acción o por omisión, Por acción o por omisión.
Los pacientes también tenemos problemas para generar este marco. El miedo a la libertad de decidir y gestionar tu propia vida es un problema. Hay una cosa tremenda, y en esto hay que agradecérselo a los políticos. Los políticos le han comunicado a la ciudadanía que tienen derechos para todo. Y además es ilimitado el derecho. Un concepto absolutamente erróneo. Claro, electoralmente es muy chulo. Tú le dices a la gente, tienes derecho a, tienes derecho a, tienes derecho a. ¿No? Pero eso no es así, no hay ningún derecho ilimitado. Eso no existe. Todos los derechos hay que articularlos con otros derechos, etcétera, ¿no? Muchas veces hay déficit de responsabilidad y compromiso. Están entendiendo la salud como un bien de consumo, esto lo vemos, ¿no? Seguramente precipitados porque, esto es paradójico, cuando el consumo se restringe en muchas otras situaciones por el entorno social, bueno, pues vayamos de compras, ¿no? al médico. Y esto es un problema, ¿no? Me preocupa mucho el sueño de la vida indolora e inmortal, en la cual que hemos inoculado en parte nosotros, profesionales, la idea de que el mundo se puede vivir sin ningún tipo de dolor y que además somos inmortales, porque la fascinación tecnológica dice que la medicina no lo resolverá todo. Y por último, un tema tremendo, ¿no? Como es la exigencia de riesgo cero. O sea, ¿usted me puede garantizar de que si me opera no me va a pasar nada? Por Dios, ¿cómo le puedo garantizar eso? Es imposible, ¿no? Y luego tenemos problemas con los gestores. Miren, la mayor parte de los gestores, estoy generalizando, no se creen esto de la ética. Estoy generalizando y siendo injusto, pero piensan que en todo caso es un adorno, es un elemento interesante, bonito, que queda bien, etcétera, ¿no? Pero muchos de ellos hacen una reducción poética de su misión, porque gestionar es ahorrar. Y este es el discurso que sigue siendo prevalente, lo siento, es el que percibo y el que yo viví. Pienso que tenemos un problema con la dependencia política. La preparación técnica, aunque obviamente hemos mejorado muchísimo, todavía muchas veces es más limitada de lo que debiera ser, ¿no? Y se configura muchas veces como élite extractiva en salud. Ya buscan ustedes lo de la élite extractiva. Bueno, ya estoy terminando. Me queda el cómo, porque ustedes me han preguntado cómo. No tengo recetas, ¿eh? O sea, yo no sé. El entorno es complicado. Yo diría, primero empecemos a hacer esto, ¿eh? Empecemos a indignarnos, a rebelarnos, a actuar y a resistir, ¿eh? Frente a una determinada cosmovisión del mundo que a mí me parece bastante incompatible con una práctica profesional a la altura de los tiempos, ¿eh? Me parece bastante incompatible, ¿no? Bueno, formarnos en ética. Claro, lo de la formación en ética, si realmente queremos cambiar el modelo, debería empezar desde el principio, ¿no? No es nada claro que nos hayamos cargado la asignatura de educación para la ciudadanía, independientemente de que podamos discutir los contenidos y si están bien o están mal, ¿no? Hay mucho interés en no generar ciudadanos críticos, ¿eh? Pero esos ciudadanos críticos, son los que luego estarán en nuestras facultades de enfermería y en nuestras facultades de medicina y en nuestras escuelas de enfermería, ¿eh? Y tendremos un problema. Bueno, deberíamos introducir bioética en la formación. Ojo, yo soy de los que piensan que la formación en bioética tiene que tener una parte presencial. No creo en los cursos totalmente virtuales de ética, porque la ética es el mundo del matiz, del encuentro, del cara a cara, de la discusión. Y es muy difícil que los entornos virtuales lo faciliten. Por lo tanto, bueno, en la escuela todos mis cursos son semipresenciales, eso sí. Una parte enorme de cosas que podemos hacer virtualmente, pero no todo, ¿no? Formación pregraduada. Bueno, en muchas facultades de medicina hay bioética, pero no sé si es bioética o deontología profesional con la cara lavada, ¿eh? Porque quien las imparten son, bueno, profesionales que provienen de esa tradición, muchos de ellos medicina legal y forense. Entonces, no sé yo si hemos ganado mucho, ¿no? En las escuelas de enfermería está mejor. Bueno, a mí me parece la residencia clave. La formación continuada clave y la formación de los gestores clave. ¿Qué más hacer? Miren, limitar el contacto con la industria farmacéutica. No estoy diciendo anularlo,
ni evitarlo, pero sí limitemos, protejamos. Miren, la literatura dice que hay algunos que son especialmente sensibles a este tema, o sea, que están en riesgo, son los residentes. Les puedo pasar la lista de artículos que dicen protejan a sus residentes del contacto abierto con la industria farmacéutica. Por favor, háganlo. Háganlo. Bueno, estudiar más para conocer mejor la evidencia. Tenemos que estudiar más. Yo se lo digo sinceramente, creo que los profesionales no estudiamos todo lo que deberíamos. Me dice, jo, Pablo, ¿y después de pasar la consulta? Sí, tenemos que estudiar más, ¿sí? Para poder manejar la evidencia mejor. Y hay una cosa muy importante que tenemos que hacer, es desmedicalizar. Tenemos que dejar de hacer un montón de cosas. A mí, bueno, me encanta este artículo de José Clamor Lepullo, ¿no? Él habla de la desinversión sanitaria. O sea, tenemos que dejar de hacer. Pero mira, hacer desinversión sanitaria no es recortar, no tiene nada que ver. Hacer desinversión sanitaria. Tenemos que dejar de hacer un montón de cosas inútiles. Porque hacemos un montón de cosas inútiles. Luego nos quejamos de que tenemos las consultas llenas de gente. Esto es paradójico. Nos ponemos a hacer un montón de cosas que no valen para nada y luego lloramos porque tenemos la consulta llena de gente. No lo entiendo. Dejemos de hacer un montón de cosas que no sirven. Lo he puesto en rojo. Por favor, hagámoslo de una vez, porque todavía no lo hacemos. Mire, yo estoy en contacto, aparte de tener experiencias de enfermedad en mi familia que me permiten chequear en vivo y en directo cómo circula la información y la toma de decisiones, por ejemplo, las últimas son entornos hospitalarios. Me dicen que el modelo paternalista es el que sigue funcionando, con consentimiento informado, eso sí. Mejor dicho, con consentimiento firmado. Eso sí. Pero la toma de decisiones y la información es absolutamente atroz. Una cosa, hagan planificación anticipada de decisiones. Hagamos planificación anticipada de decisiones. Decían antes, hacer planificación anticipada de decisiones en el tratamiento de los crónicos, sí, y del final de la vida. Nosotros ahora, vamos, estará, si no está colgada ya, acabamos de hacer esta guía sobre planificación anticipada de las decisiones al final de la vida, en la cual le decimos a la gente, oye, no eres inmortal, más nos conviene que estemos preparados para saber cómo vamos a terminar, que es el gran momento de la vida de la gente, o el gran momento de la vida de la gente es el momento en el cual tiene que afrontar el hecho de que se muere. Ayudemos a la gente a esto. En el fondo, hacer planificación anticipada es esto, que es la tecnología básica. Esta es la tecnología básica, la tecnología más importante de cualquier profesional, en la cual, salvo en el campo de la medicina de familia y en el resto de las especialidades, habitualmente no se entrena a la gente. En esto la medicina de familia ha sido modélica, cosa que no han sido el resto de las especialidades. No nos hemos preocupado por entrenar a la gente a hacer la tecnología básica, que es hablar, y que no cuesta, y no hace falta recetar. Bueno, Carta de Ottawa, salud en todas las políticas. Venga, hagamos la Carta de Barcelona, ética en todas las políticas. Es decir, empecemos a pensar que esto de la variable ética no es un capricho. Pero entrando en el tema de la salud, bueno, yo pienso que una cosa que hemos hecho allá en Andalucía, se ha intentado, yo pienso que esta fue una buena apuesta de la consejería, hacer una estrategia. O sea, convertir esto de la ética no solo en un capricho de algunos, sino intentar que sea una estrategia. Bueno, con resultados variados, etcétera, no hemos acabado, habrá que evaluarla, pero intentar que realmente esto esté presente. A mí esto me parece valioso. Ya estoy terminando. Impulsar los comités de ética. A mí me parece una herramienta fundamental. Nosotros allí tenemos una red muy amplia, tiene su página web, la pueden consultar. Y bueno, pues yo pienso que introyectar este esquema y empezar a actuar conforme a él en todos los niveles, atención primaria, atención hospitalaria, atención de gestión, etcétera. Yo pienso que si conseguimos introyectar este modelo, si conseguimos anular ese y quedarnos con este, las cosas nos irán un poquito mejor. Miren, y como muchas veces el aprendizaje de las cosas mediante discursos, mediante normas, ¿no? Hay una cosa que la tradición religiosa, la Iglesia, por ejemplo, conocía muy bien, que es el aprendizaje por modelos. Las vidas de santos.
Ustedes no han leído Vidas de Santos. Yo me acuerdo cuando era pequeña, leía Vidas de Santos, San Bartolomé, uno que lo quemaron, aquello era fascinante. Bueno, las vidas de santos. Las vidas de santos nos proporcionan modelos a partir de los cuales aprender. Nos permiten adquirir conocimiento inmediato, simplemente leyendo cómo vive la gente. Cómo vive la gente. Yo luego leía muchas cosas, tuve una fase anarquista, leía la vida de los anarquistas clásicos y también aprendía cosas. Pero ahora estos son mis santos. Es curioso porque 2 son de Barcelona y los otros 2 son de Estados Unidos. Pero esta es de la gente de la cual a mí me gustaría que... Bueno, a mí me han enseñado, yo pienso que tenemos que aprender de ellos. También tengo demonios, pero no los voy a poner. Además, ¿saben qué? Salvo alguna que, bueno, que ha fallecido recientemente, la mayor parte de ellos están vivos. Entonces, no se los voy a contar, porque tampoco quiero ofender a nadie, pero tengo mis santos y tengo mis demonios, ¿no? Pues ya hemos llegado casi al fin. Gracias.